Hola, en la sesión de hoy vamos a abordar lo referente a la apreciación probatoria en el proceso penal venezolano, pero fundamentalmente en atención al tema de los indicios. Esta clase está dirigida fundamentalmente a mis alumnos de práctica de Derecho Penal, práctica 3, en la Universidad Central de Venezuela y al público en general. Estas clases se encuentran también ubicadas todas en mi canal YouTube, Ángel Serpa Aponte, para quien a bien tenga suscribirse al mismo. El tema de la prueba ya ha sido abordado en alguna de estas otras sesiones, pues, en su componente constitucional, en su componente procesal, en su componente principista. ¿Ok? Recuerden que en otras de estas sesiones hemos abordado lo que se llaman los bloques probatorios, los bloques normativos que en relación a la prueba están descritos en el Código Orgánico Procesal Penal. Les he manifestado que resulta que hay un proceso mediante el cual se da esa transformación, esa especie de alquimia jurídica en la cual los medios de prueba se transforman en prueba en ese proceso penal. Esos medios de prueba van a ser incorporados en el proceso penal en diferentes oportunidades. Me estoy refiriendo al proceso penal venezolano. Les he manifestado que por lo menos hay 9 oportunidades de ofrecimiento probatorio y por lo tanto 9 oportunidades de admisiones de dicha prueba en el proceso penal venezolano, y que si por lo tanto hay por lo menos esas tantas oportunidades para el ofrecimiento probatorio y para la admisión de la misma, también el cuestionamiento, es decir, la contradicción frente a esa prueba de parte de la parte contra la que obra la prueba se encuentra presente en igual número de oportunidades. Le manifestaba que ese proceso mediante el cual el medio de prueba se transforma en prueba ha de pasar por diferentes tamices, por diferentes alcabalas. Una de esas primeras alcabalas es la alcabala de la licitud, es decir, verificar si esa prueba que está siendo ofrecida no está teñida de las causas, de las hipótesis de ilicitud que se manejan en el artículo 181 del TOC, que aproximadamente son 16, 15 hipótesis de ilicitud, a lo cual se aúna en lo que se escribe en el 49.1 de la Constitución, que es lo que nos manifiesta la obtención de la prueba en violación del debido proceso. Pero pasado el tamiz de la licitud, que que también hay que verificar la llamada necesidad probatoria. Como un recordatorio, decía yo que dos son los principios de necesidad probatoria, principio de necesidad probatoria que verifica la Constitución, aquel que se expresa en el 49.2 de la Constitución, la presunción de inocencia. Toda persona se resume inocente mientras no se le debe contar, por lo tanto la situación de la natural condición inocente no va a ocurrir por alegatos, sino que va a ocurrir por pruebas. Pero les he manifestado que es tan importante comprobar, alegar, porque nada te vale que tú tengas un cúmulo probatorio importante y no lo sepas alegar. Entonces el alegato del hecho en su relación con la prueba es tan importante como la probanza de ese hecho a partir de un simple alegato. De igual forma, no es solamente la licitud o la necesidad lo que tiene que verificarse, sino la llamada pertinencia, es decir, que ese sujeto de prueba se refiera por lo menos directa o indirectamente, conforme lo indica el 182, referirse directa o indirectamente al hecho, a su circunstancia, a la atribución de responsabilidad, es decir, ambos aspectos del delito, el aspecto objetivo, que es la causación, y el aspecto subjetivo, que es la culpabilidad. Precisamente esta norma tiene una importancia capital en lo que pretendo abordar hoy, porque de allí es donde se deriva el tema de los indicios. No existe otra norma en el Código Orgánico Procesal Penal que nos hable de una prueba indirecta. Entonces, así lo manifiesta el artículo 182, a diferencia de lo que existía en el derogado Código de Enjuiciamiento Criminal, que como bien saben ustedes, estuvo vigente entre nosotros hasta mediados del año 1999, en la cual se contaba con un capítulo específico en materia, una sección, perdón,
específica en materia de indicio, bueno, tampoco ello no está presente en el COP, pero es que tampoco el Código Orgánico Procesal Penal hace mucho énfasis, ¿verdad?, en la llamada clasificación de las pruebas, testigo, confesión, peritaje, indicio, porque si aceptamos la idea de la llamada libertad probatoria, que yo puedo probar todo con todo, entonces sería prácticamente ocioso el ponernos a discernir sobre las características de cada tipo de pruebas si yo puedo probar todo con todo. Claro, ese todo con todo, esa libertad probatoria, pasa es decir, por precisiones, es decir, la llamada obtención y la incorporación sí tiene que ser atendiendo a una pauta de ley. Y bueno, eso de la pertinencia también se aúna necesariamente a otro principio importante, ¿verdad? Dentro de este recorrido en la cual el medio de prueba se transforma en prueba, que es la idoneidad. Es decir, fíjense que está ahí colocada con P, aptitud demostrativa. Es decir, la capacidad íncita que tiene el medio de prueba de demostrar un hecho o circunstancia. Cómo esencialmente ese medio de prueba sirve para probar ese hecho y no otro tipo de medio. Fíjense que me vuelvo un poco atrás en el caso de la necesidad. Yo decía que había el principio procesal, el principio constitucional de la necesidad probatoria que se ubicaba en el 49.2 de la Constitución, la llamada presunción de inocencia, que solo se desvirtúa con prueba. Por cierto, que esa presunción de inocencia, como siempre lo he repetido, no es exactamente la misma la que describe el 49.2 de la Constitución, presunción de inocencia, con la que describe el artículo 8 del Código Orgánico Procesal Penal, porque en el artículo 8 del COP se dice que la natural condición de inocente, es decir, la presunción de inocencia, solo se desvirtúa cuando se establezca la culpabilidad. Por lo tanto, no es solamente enfocar, probar el aspecto objetivo del delito, es decir, la relación de causa-efecto que se da entre un resultado aflictivo con respecto a una causa que le es atribuible a un imputado, sino que tiene que demostrarse la culpabilidad. Si aceptamos la teoría psicologista de la culpabilidad, la cual muchos autores ya novedosamente no se acepta, pero que un poco permite interpretar el asunto, es el nexo psíquico que se establece entre el autor y el hecho. Es decir, saber si ese hecho se está realizando con dolo o si se está realizando por imprudencia, por culpa, porque hay delitos que no admiten una realización culposa, una culpabilidad culposa. Por lo tanto, tan importante es probar la culpabilidad dolosa como tan importante es probar la culpabilidad culposa. Es decir, como decía el viejo código de enjuiciamiento criminal, cuando nos decía plena prueba del cuerpo del delito y de la culpabilidad. Es decir, plena prueba del aspecto objetivo del delito, pero también de su aspecto subjetivo. Que por cierto, lo repito, lo reitero, así como tan importante es probar la culpabilidad dolosa, lo es con respecto a la culpabilidad imprudente, a pesar de que los delitos culposos son ínfimos en el ordenamiento jurídico penal, un 0,0% serán delitos culposos, serán delitos imprudentes, pero cuidado con la idea de entender que como es un delito en la cual no hay dolo, entonces hay un relajamiento en la probanza de la culpabilidad culposa. Es decir, si se actuó con imprudencia, negligencia o impericia, eso tiene que demostrarse. Es decir, no por una vía de omisiva, no por una vía residual. Decir, bueno, ciertamente, como no hay dolo, como no puedo probarte el dolo, entonces no pruebo nada, porque lo cierto es que el hecho se cometió. Está la muerte de alguien, homicidio culposo, 409 del Código Penal. Está la lesión de alguien, 420 del Código Penal. Pero como de verdad no he logrado probar el dolo, entonces residualmente no pruebo nada, el titular de la acción penal, y entiendo que se hizo por imprudencia o por negligencia. Es decir, la culpabilidad culposa no puede ser una circunstancia residual. De nuevo, repito el término. Es decir, ante la ausencia de una probanza de la culpabilidad dolosa, entonces entender que todo lo demás es de culpabilidad
culposa. Bueno, tendrás que demostrar que obviamente, bueno, estaba sin freno el carro, que estabas hablando por el teléfono celular en ese momento, por vía de un testigo, por vía de un experto, para poder probar esa culpabilidad culposa. Porque también hay gente que muere por accidentes que a lo mejor otro pudo haber causado, pero sin ningún tipo de imprudencia o de negligencia, o se lesiona por vía accidental. Entonces, esa aptitud demostrativa, es decir, la posibilidad que ese medio, ¿verdad?, logre íncitamente, internamente, demostrar un hecho. Por ejemplo, un sordomudo no podrá probar intensidad de un grito, si ese es el tema. Bueno, estaba gritando la víctima frente a la comisión del delito y lo verifica el sordomudo, lo dice el sordomudo. Bueno, no podrá probarlo, no podrá probar la intensidad de un grito, pero podrá decir que tenía la boca abierta, que lo veía con la boca abierta queriendo exclamar algo, pero a lo mejor con la boca abierta alguien está respirando o alguien está rezando. Mal podría un daltónico probar los colores de cómo estaba vestido un imputado. Es decir, no tiene esa capacidad esencial. Mal podría, por ejemplo, un enfermero dar una experticia psiquiátrica. Es decir, inclusive hasta por la propia noción del médico, que debe haber estudiado algunos semestres de psiquiatría, de psicología, etcétera, no tiene la aptitud con P para poder demostrar la verdad con respecto a una afirmación que se realice en un dicho, si lo que se está asumiendo o cuestionando es un problema de credibilidad del dicho por la vía de una noción psiquiátrica. Por cierto, que esta aptitud no debe ser confundida con la actitud, porque fíjense que aquí lo coloco yo, aptitud sin actitud, porque esas pruebas van a ser producidas en el juicio oral y público, evacuadas en el juicio oral y público, y vamos a ver cómo se comporta ese medio de prueba. A lo mejor tiene mucha aptitud con P, porque es médico forense quien concluyó, ¿verdad?, en la experticia, suscribió la experticia, pero ahora en el juicio oral y público se está comportando de una manera inadecuada frente a ese conocimiento científico. Su actitud con C, de alguna forma, no ratifica su aptitud con P para poder discernir sobre ese hecho. Entonces sería aptitud con actitud para poder averiguar la fiabilidad. La fiabilidad, evidentemente, es esa cierta, inobjetable, más allá de toda duda, capacidad demostrativa que puede tener un medio de prueba. Porque el que no es fiable es mendaz, la llamada mendacidad. Entonces, un sujeto de prueba es mendaz cuando no puede demostrar una fiabilidad, lo contrario. Por favor, no confundir la fiabilidad con la falibilidad. La falibilidad es la posibilidad que existe que el juez se equivoque, es decir, que el juez falle. Fíjate que hasta se denominan fallos las decisiones, por ahí las denominan fallos judiciales. Entonces, esa posibilidad del cuestionamiento y esa posibilidad del cuestionamiento de la apreciación de la prueba por parte del juez en sus fallos, en donde falla, en donde se equivoca, bueno, viene dada por los recursos. Buena parte de los recursos y sobre todo el recurso de apelación de sentencia. Por cierto, a los que me están escuchando, tengo una clase virtual el próximo viernes a las 4 de la tarde en materia de apelación de sentencia. Por las redes lo informaré. Bueno, entonces esa apelación de sentencia fundamentalmente dentro de las causales que establece el artículo 444 del COP, muchas versan sobre el tema de la llamada apreciación probatoria. ¿Aló? Estoy en una clase virtual, hablamos. Entonces, se me fue la idea, disculpen. Entonces, el tema de la posibilidad de que el juez se equivoque en la realización de fallos, no confundirlo por la vía de la llamada fiabilidad. La fiabilidad
se le atribuye al sujeto de prueba. Bueno, y es que en definitiva, esa modalidad, esa vía jurídica que establece el 13, es decir, la vía jurídica, la llamada verdad material, no confundir la verdad material con la defensa material. La defensa material es la que asume el defensor frente al procesado, defendiendo al procesado. Esa defensa material puede ser de dos tipos. Puede ser una defensa sustantiva, porque estoy defendiéndolo, cuestionando algún aspecto sustantivo, la tipicidad, algún aspecto que esté vinculado al delito, desde el punto de vista sustantivo penal. Pero puede haber una defensa material desde el punto de vista procesal. Estoy cuestionando alguna falencia que se verificó en el proceso. Es decir, un distanciamiento entre el acto procesal con la forma como se describía el acto procesal. Es decir, una violación al principio de legalidad procesal. Entonces, bueno, ello va a ser apreciado, la búsqueda de la verdad material, por el juez, y al juez se le otorga una sola norma. Nos habla de la apreciación probatoria. No existe otra más que la sana crítica en el artículo 22, utilizando, estos son los medios, los instrumentos, la lógica, la experiencia y la ciencia. Es decir, la sana crítica es el cuestionamiento, ¿verdad? La posibilidad que tiene el juez de cuestionar la capacidad demostrativa de un determinado medio de prueba. Podrá ser muy lícito, porque no está en las causales, en las hipótesis de ilicitud del 181. Podrá ser necesario, porque si no es con ese medio de prueba, ese hecho no podrá ser demostrado. Podrá ser pertinente, porque, oye, se está refiriendo directamente a la circunstancia testigo presencial. Podrá ser idóneo, bueno, porque ¿quién mejor tiene aptitud demostrativa quien presenció el hecho? Pero utilizando la sana crítica, que es la posibilidad, de nuevo repito, como se decía en la Ley de Enjuiciamiento Civil Española del año 1855, la posibilidad que tiene el juez de cuestionar la capacidad demostrativa de ese sujeto de prueba. Eso es lo que es sana crítica, utilizando la lógica, la experiencia y la ciencia. Esos son los instrumentos. Lógica. Muchos de ustedes me están escuchando y han visto lógica en sus estudios universitarios. Han tenido la suerte de estar en una universidad en donde se exige como materia la lógica, lógica de los contrarios, lógica de los iguales, lógica por inclusión, lógica por deducción. Lo he dicho en muchas oportunidades. La madre se empeña en declarar en contra de su hijo. Y entonces alguien le puede decir, señora, usted está protegido por el precepto constitucional, usted no está obligada a declarar, si lo hace libre de apremio y coacción. Y entonces, bueno, ella insiste en querer declarar. Bueno, ¿qué más lógica? Es decir, existe lo que se llama una lógica por inclusión. Es decir, no hay nadie más cercano a otro que la propia madre que le ha dado la vida. Tú te podrás enamorar de tu novio, de tu esposo, de tu esposa, de tu novio, de quien tú quieras, pero obviamente que el amor, como se dice hasta románticamente, y por ahí lo que viene es el Día de las Madres, del padre, perdón, a preparar los regalos. Entonces, no hay nadie más cercano a otro que la propia madre. Hay una lógica por inclusión. Pero si alguien le pregunta, señora, usted no estando obligada a declarar cuál es el tipo de relación que usted tiene con respecto a su hijo, objeción, dice por allí la otra parte. Y entonces la parte que le está haciendo una pregunta a esa madre le dirá al señor juez, permítaseme la pregunta. Yo lo que quiero revelar es la mendacidad o la fiabilidad de este sujeto de prueba. El juez, que es medio bisoño, que a lo mejor estudió en una universidad y medio pico y pala, que no sabe mucho el asunto, le dirá a la testigo, señora, declare. Y a la señora ni se acuerda de lo que tiene de la pregunta que se le hizo, se le repite, ¿qué tipo de relaciones tiene usted con respecto a su hijo? Y entonces dirá la señora, no, lo que pasa es que ese desgraciado a mí me abandonó, me puso a pasar trabajo. Bueno, se cae la capacidad demostrativa. Es decir, hay una lógica por exclusión. Entonces, la lógica de los iguales. Si yo pretendo con este medio de prueba
demostrar la participación de A y se está indicando que A actuó conjuntamente con B, entonces ese medio de prueba tuvo que haber visto también a B. Es decir, no es que tiene media mirada, con un ojo solamente veo a A y dejo de ver a B. Entonces, si estuvo en ese sitio, la lógica implica que de alguna forma los observó a los dos. Entonces, una lógica que me permita decir que si el disparo es a nivel torácico, entonces no había un propósito laidendi de lesionar, sino que lo que había era un propósito de muerte. Pero también el 22 me habla de otros instrumentos, ¿verdad? Me habla de la experiencia, la llamada máxima de experiencia. Es decir, la experiencia que debe tener cualquier persona simplemente por haber vivido, no la experiencia específica que tenga el juez porque tenga determinada edad o porque además de ser abogado, también es botánico y, por ejemplo, sabe la capacidad tóxica de la cannabis sativa, sabe la capacidad tóxica del clorhidrato de cocaína. No, es la experiencia que tiene cada uno de nosotros, que de noche se ve menos que de día, ¿verdad? Que el agua tiende a borrar rastro, que cuando tú recibes una llamada, ¿verdad? Cuando tú recibes una llamada a las 2 de la mañana, lo primero que tú haces es ver el reloj para saber qué hora es. Entonces, esa es simple lógica. Bueno, la juez, que de alguna forma nunca ha manejado un carro y el otro le dice, bueno, yo sí me desplazaba en bajada, lo están imputando por haber matado a alguien de forma imprudente en un vehículo que tenía problemas de freno, y ese juez dirá, bueno, dirá el que está declarando, bueno, los frenos sí los tenía malos, pero los que saben manejar saben que cuando hay una bajada uno puede ir frenando con la caja de velocidad. Yo no sé hasta qué punto eso sea cierto. El juez nunca ha manejado un vehículo y acepta la tesis de la llamada caja de velocidad, es decir, tomar la prudencia por la vía de recortar con la caja de velocidad. Esa no puede ser. Es decir, es una experiencia que acepte cada uno de nosotros. Pero también habla de la ciencia. Es importante entender que cuando el propósito, cuando se estableció eso de la máxima de experiencia en el 22, estaba vinculado a un sistema de participación ciudadana. Es decir, que en ese tribunal integrado, en ese tribunal mixto de juicio, iba a estar presente gente legos, es decir, gente que no fuese abogado y que por lo tanto, bueno, si no sabes de derecho, por lo menos tiene la noción de la máxima de experiencia. Si tú me sacas a la participación ciudadana, y ya en Venezuela no existe el sistema de jurado, ni existe el sistema de escabino, sino que solamente el juez unipersonal es quien aprecia la prueba, pero de alguna forma desentronca la forma de apreciación de la prueba. La tercera, que indica el 22, es la ciencia. Y esto de la ciencia está vinculada especialmente a un sujeto de prueba que sería el perito. Está fundamentalmente vinculado. Si no es la ciencia jurídica que el juez conoce del derecho, Iuria Novit Curia. Porque fíjate, mi estimado, ¿cómo es el asunto? El asunto es que el juez es juez porque él conoce de derecho. Iuria Novit Curia. ¿Ok? Pero el juez debe realizar el silogismo decisorio. Él tiene la llamada premisa mayor, que es la norma, el conocimiento de la norma, el conocimiento del derecho. Pero las partes aportan una premisa menor, que son los hechos. El juez tiene que subsumir, perdónenme la palabra dominguera, subsumir, realizar la subsunción perfecta del hecho con respecto al derecho. Y así realizar el silogismo. Es decir, la labor del juez se asume en constantes silogismos. Silogismos con respecto al hecho, silogismos de contenido procesal. Un hecho que es aportado por las partes, que no aporta un juez dentro de un sistema acusatorio, y se sabe si el juez conoce el derecho cuando subsume bien, hace la subsunción entre el hecho con respecto al derecho. Ahora bien, habrá dos tipos de manera de observar cómo ese juez, ¿verdad?, conoce efectivamente el derecho. Eso que se denomina el Iuria Novit Curia. Iuria Novit Curia.
el conocimiento del derecho, el conocimiento jurisdiccional del derecho. ¿Ok? Entonces, las partes aportan un hecho. Hecho aportado. ¿Ok? Al final del camino, ese hecho aportado se va a transformar en un hecho probado. De dos maneras se sabe que este juez conoce el derecho. ¿Okay? La primera manera, a partir de la cual se conoce que ese juez conoce el derecho, primera, será lo que se llama la apreciación judicial de la prueba. Sí, se sabe que este juez conoce el derecho, en primer lugar, la primera forma, porque aprecia conforme lo ordena la específica norma procesal en donde está trabajando ese juez, y ese hecho aportado por las partes se transforma en un hecho probado. ¿Okay? En nuestro caso, habíamos abordado el artículo 22 como mecanismo apreciativo de la prueba. Pero hay una segunda manera en la cual se verifica ese iuria novi curia del juez, el conocimiento jurídico del juez, que es cuando ese hecho probado, ¿verdad? El hecho que ha sido probado en un proceso, va a derivar la llamada consecuencia jurídica, la consecuencia jurídica del hecho probado. Consecuencia jurídica del hecho probado. A ver, eso se le atribuye al juez. Esto sería, ¿verdad? Esto de la consecuencia jurídica sería la segunda, determinar consecuencia jurídica del hecho probado. Para eso estudiaste derecho y para eso eres juez. Determina la llamada consecuencia jurídica. Esta sería la segunda manera en la cual se verifica el llamado iuria novit curia del juez. Está esta primera, esencial, la apreciación judicial de la prueba, transformar el hecho aportado en hecho aprobado, pero la segunda eres tú, ahora te toca a ti, señor juez, determinar la consecuencia jurídica. Es decir, el hecho aportado, bueno, fue que Pedro mató a Juan. El Ministerio Público indica que hubo homicidio intencional. La defensa asume que lo que hubo fue legítima defensa. Entonces, ese fue el hecho que se aportó. Por cierto, ese hecho se probó dentro del proceso, a través de las pruebas. Y el juez apreció, ¿verdad?, en base a la lógica, la experiencia y la ciencia, la declaración del experto, la declaración de los testigos presenciales, lo utilizó valiéndose de la sana crítica. Perfecto, ya este hecho está probado. Ahora vamos a ver si ese disparo trasero que recibió la persona por causa de muerte, siendo que quien le disparó jamás le había dicho que tenía un arma y además el arma la tenía escondida, vamos a ver si en derecho eso va a conducir a la consecuencia jurídica de absolver al acusado, porque se habla de la llamada legítima defensa. Entonces el juez conoce el artículo 65 del Código Penal, entonces habla de los medios de la legítima defensa. Bueno, proporcionalidad suficiente de los medios, falta de provocación, agresión injusta. Entonces, bueno, él dirá, bueno, yo no veo dentro del Código Penal que se diga que tiene que ser siempre un disparo frontal. Yo no veo dentro del Código Penal que quien alegue la defensa, la legítima defensa, tiene que manifestarle al otro, cuidado, que yo estoy armado, porque si el otro a lo mejor sabe que está armado, bueno, no le permite siquiera la defensa. El que ahora resultó muerto le dijo, mira, te voy a matar, déjame sacar el arma que lo tengo aquí en el maletín. Y el juez y la persona
que alega la legítima defensa, bueno, no tenía otra forma de defenderse. Se encontraba encajonado, enquinado en una parte, en una esquina, y no podía de alguna forma zafarse. Pero ¿qué va a esperar? ¿Que saque la pistola del maletín? Bueno, lo mata. Y no le había dicho, bueno, porque la tenía escondida. Entonces, bueno, ello conlleva a la llamada consecuencia jurídica. Esto es importantísimo porque el tema de la sentencia, ¿ok? El tema de la sentencia, imagínense ustedes que esto sea una sentencia. Esa sentencia va a conllevar a una parte que se denomina parte narrativa, en la cual, bueno, se narra pues los hechos o se narra el desarrollo del proceso. Al final del camino, ¿verdad? Va a contener una parte que se llama la parte dispositiva, que es lo que se va a decidir con respecto a lo que se verificó en esa audiencia. Pero fundamentalmente lo que nos está importando es la llamada parte motiva, la motivación, ¿ok? Y la motivación dentro de esta sentencia va a versar sobre dos aspectos. Uno, el primer aspecto es la llamada apreciación judicial de la prueba por parte del juez. Y el segundo aspecto es la llamada consecuencia jurídica que se atribuye al hecho probado. Es decir, esa motivación quedaría inadecuada si solamente, fíjense ustedes, esto que se logró realizar acá, que es probar el hecho, es el continente de la primera parte de la motivación, de la sentencia. Pero este otro aspecto, que es la llamada consecuencia jurídica, es lo que va a establecerse en ese segundo aspecto de la motivación, ¿ok? Ustedes dirán, bueno, lo que pasa es que esto se puede verificar frente a las pruebas directas, pero no toda prueba es una prueba directa, porque a lo mejor lo podemos encontrar con los llamados indicios, ¿ok? Entonces, los indicios, bueno, no existe una prueba directa. Bueno, el tema de los indicios, obviamente por la vía del artículo 182 del Código Orgánico Procesal Penal, también se reconoce. Vamos a decir que aquí estamos ubicándonos en el llamado hecho desconocido. Hay un hecho desconocido o hecho dubitado. ¿Cuál es ese hecho? Bueno, ese hecho es ¿quién mató a María? ¿Ok? Existen indicadores. ¿Cuáles son esos indicadores? En primer lugar, antes de morir María, ella estaba con Pedro. Es un hecho indicador, ¿ok? Pero también existe otra circunstancia. Médico forense establece que la muerte provino de causa externa. Es decir, que María no se pudo haber matado. Ese es un hecho desconocido, ese es un hecho dubitado. Esos son los indicadores. Pero nos vamos a encontrar también con los hechos indicantes. Los hechos indicantes. ¿Cuáles serían ellos? Bueno, José estuvo con María y Pedro. Joaquín estuvo con María y Pedro. ¿Ok?
Vamos a dejarlo en 2 testigos por el tiempo, en aras del tiempo. Hecho indicante. ¿Ok? Entonces, ellos pueden indicar que, bueno, observaron esta situación. Fíjate que ellos no observaron quién mató a María. Ellos no lo observaron, pero ellos observaron esta presencia plural. Pero a la vez se nos hace decir que existe otra tercera posibilidad. ¿Ok? Hecho indicador, los indicadores, hecho indicante y hecho indicado. Que sería que Petra supo que José estuvo con María y Pedro. Y también Katiuska supo que Joaquín estuvo con María y Pedro. Hay cada uno con su cada uno. Entonces, José le dice a Petra, mira, acabo de ver a María con Pedro. Tú me dijiste que María te debía un dinero. Aquí te la llevo, aquí te llevo el dinero. Viene Joaquín y le dice a Katiuska, mira, acabo de ver a María con Pedro. Aquí te mando la foto del celular donde ellos estaban. ¿Por qué todo esto? Porque la palabra indicio solo no debe existir de una forma singular. Es decir, tiene que haber más de uno. Porque lo importante frente a los indicios es que tienen que ser plurales. Obviamente que esa llamada prueba indirecta. Los indicios son plurales. Por lo tanto, el hecho indicador debe ser probado por un hecho indicante y a la vez el hecho indicante debe ser probado por un hecho indicado. Entonces, bueno, de alguna forma, la prueba indirecta también obra como prueba dentro del proceso penal. En aras del tiempo debo terminar. Gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad.